Estuvimos viendo que la presión es la relación que existe entre la fuerza que actúa en una superficie. También vimos la relación en la presión hidrostática, en la cual observamos que la presión que la columna de un líquido está ejerciendo depende de la altura, profundidad de ese líquido por la densidad de ese líquido por la aceleración de la gravedad. ¿Y qué relación tiene esto con la presión atmosférica? Bueno, nosotros vivimos en un planeta, la Tierra, la que se encuentra rodeada de una capa de aire que denominamos atmósfera. Esa capa de aire, que es muy extensa, tiene aproximadamente 500 kilómetros de longitud o de espesor, como querramos decir, y esa capa de aire ejerce sobre nosotros una presión del mismo modo que la ejerce este líquido sobre la base del recipiente. O sea, nosotros estamos viviendo soportando sobre nosotros esa presión que denominamos presión atmosférica. Calculemos que la altura es de aproximadamente unos 500 kilómetros, pero la dificultad en poder calcular esto como una presión hidrostática es que, si bien conocemos la altura, la densidad del aire no es constante, varía en función de la altura, ya que cambia con la característica que ese aire tiene y la temperatura, y la aceleración de la gravedad también no es la misma. ¿Cómo lograrlo? Bueno, en el año 1644, Evangelista Torricelli realizó una experiencia que fue: tomó un tubo de vidrio al cual completó con mercurio. Mercurio es un metal líquido, y lo que hizo fue, lo colocó en un recipiente, también con mercurio, y colocó el tubo al revés. Lo que él observó es que el tubo, cuando lo invertía, descendía hasta un nivel que su altura era de 76 centímetros. Él consideró entonces que sobre la superficie libre del líquido y sobre la superficie del líquido, pero en el interior del tubo, estaban actuando dos presiones iguales. Una era la presión que ejercía la atmósfera, y en el interior del líquido la columna de ese líquido, o sea, la presión hidrostática, como hemos visto. Entonces realizó la siguiente relación. Si de un lado tengo la presión atmosférica que está actuando, esto tiene que ser igual a la presión hidrostática de la columna del líquido, y esa presión depende de la altura de ese líquido, de la densidad y de la aceleración de la gravedad. Con lo cual entonces tenemos que la presión atmosférica es igual a los 76 centímetros de altura por la densidad del mercurio, que es de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí tenemos un conflicto de unidades, y como las unidades que ya hemos visto es en metros y en kilogramos para poder alcanzar la unidad de pascales de la presión, entonces tenemos que hacer lo siguiente. La presión atmosférica será igual a los 0,76 metros por, si queremos convertir en gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metro cúbico, debemos multiplicar por 1000, con lo cual la densidad pasa a ser de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí lo que podemos hacer es cancelar
Y de este modo nos queda que por un lado la unidad que tenemos aquí es de newtons y aquí metro sobre metro al cuadrado. Si realizamos la multiplicación de los valores, el valor de la presión atmosférica nos queda aproximadamente igual a 101.300 pascales, aproximadamente. Normalmente ustedes habrán escuchado que la presión normal es de 1013 hectopascales. Y este es un valor que se considera normal para la presión atmosférica. Otros valores que también suelen considerarse normales son los siguientes. Ya tenemos entonces que 1013 hectopascales es un valor normal. También se suele decir que son 76 centímetros de mercurio, la altura que Torricelli verificó, o 760 milímetros de mercurio. En otros países que no se utiliza como unidad de fuerza el kilogramo fuerza o el newton, se utiliza la libra. Se considera que la presión es de 14,7 libra sobre pulgada cuadrada, que sería en inglés inch. Otro valor también es de 1,03 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Todas estas son valores que se consideran normales para la presión atmosférica.